El sistema de recolección de residuos tiene que ser un servicio municipal y no un negocio. Nos parece que en la actualidad la existencia de un monopolio en la ciudad de La Plata no garantiza el servicio de recolección de residuos de modo igualitario para todas las familias de la ciudad de La Plata ni en todos los barrios. Vemos que existen 3 ciudades en materia de recolección de residuos, una alrededor de Plaza Moreno, una segunda ciudad que sería el casco urbano, donde los vecinos nos plantean que la ciudad está sucia, que está fea, que la recolección de residuos no es periódica ni sistemática. Ahora, cuanto más nos alejamos de Plaza Moreno, lo que vemos es que la ciudad está cada vez más sucia y ya el problema no es estético, sino es un problema sanitario. Vemos barrios en, por ejemplo, San Lorenzo, en San Carlos, en Romero, en Villa Elisa, donde los basurales florecen todos los días, terminan siendo crónicos, donde los nenes juegan entre medio de la basura y con las ratas, y que no hay ningún tipo de método sistemático de recolección de residuos. La municipalidad puso unos contenedores, por ejemplo, en 13 y 610 o enfrente de la calera de Hernández, donde intentó paliar esta deficiencia en la recolección de residuos poniendo un contenedor. Las familias que están enfrente del contenedor se quejan porque lo pusieron en la puerta de la casa, porque pasan días y días y no se recoge la basura que está dentro de los contenedores y se terminan desbordando. Vemos con cierta preocupación esta idea o al menos esta idea que aparece en este último tiempo de poner contenedores en la ciudad de La Plata, pero nos parece que hay ideas que pueden ser buenas en otras ciudades con otras características y que en la ciudad de La Plata no resuelven este problema. Lo que proponemos de alguna manera es que existe un sistema mixto, público-privado, que aborde centralmente 4 áreas. La primera tiene que ver con el método de recolección de residuos en los barrios que están urbanizados, que este método sea sistemático y periódico, acompañado naturalmente de educación, es decir, hay que plantearle a los vecinos a qué hora hay que sacar la basura y de qué manera hay que sacar la basura. Un segundo área que explore o que genere un método para la excepción. ¿Qué hacemos en aquellos barrios donde están en proceso de constitución, donde las calles no están asfaltadas y no pueden entrar los camiones? ¿Qué hacemos con las grandes industrias que producen grandes cantidades de basura? Nos parece que eso exige un método particular. En tercer lugar, nos parece que es importante trabajar con un sistema de reciclaje de los residuos que implique una separación en origen, es decir, educación ambiental a las familias de cómo separar los residuos orgánicos e inorgánicos en casa. Yo, por ejemplo, con mi hija separo la bolsa verde de la bolsa negra. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el último tiempo? Que cuando saco la bolsa verde se la lleva el camión de la basura orgánica y entonces todo ese trabajo que hicimos no se ve de alguna manera aprovechado o con un objetivo de cuidado ambiental. Entendemos también que hay que integrar al trabajo a las cooperativas de reciclaje. Es una demanda histórica de las organizaciones sociales que nos parece que hay que poder construir trabajo a partir del reciclado de basura con esos 2 objetivos: integrar el mundo laboral a sectores que están hoy excluidos, pero además empezar a tener fuertemente conciencia ambiental sobre el reciclaje de la basura. Y un cuarto punto que nos parece fundamental tiene que ver con, definitivamente, que en la ciudad de La Plata existe una planta de tratamiento de residuos. Es una demanda histórica que nos parece que hay que generar de alguna manera las herramientas para que el Departamento Ejecutivo, la Municipalidad, pueda ir en ese camino. En materia de tránsito vemos múltiples problemas. Creemos igualmente que el central tiene que ver con la alta tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Es la más alta la que tiene la ciudad de La Plata en relación a todas las ciudades del país. Entendemos que hay que construir una cultura en la ciudad de La Plata que sea de cumplir con las normas de tránsito, ¿no? Uno va en la ciudad situaciones como que se cruza la calle y no se cruza en el lugar indicado por las normas para cruzar, es decir, en las cebras, ve que la gente anda en auto y anda sin cinturón de seguridad, hablando por teléfono.
los motociclistas van sin casco. Esta cultura de cumplir con las normas no solo tiene que ver con el respeto por el otro y con construir una ciudad donde mejoremos la calidad de vida, sino además tiene que ver fundamentalmente con prevenir accidentes de tránsito que son completamente evitables. Entendemos que para esto la municipalidad tiene que tener una mayor intervención en dos sentidos. Una mayor intervención en el control de tránsito a partir de control urbano, y la segunda cuestión tiene que ver con la educación, ¿no? La educación vial, la posibilidad de que desde el jardín de infantes los chicos incorporen las normas de seguridad vial para poder no solamente ir conformando una nueva cultura desde el inicio de la vida, sino además con que los chicos son los principales transmisores de estas normas en el seno de su familia. Por ejemplo, yo cada vez que me subo al auto es mi hija de 5 años la que me dice que me tengo que atar con el cinturón de seguridad. En materia de tránsito, también los vecinos plantean un descontento grande con los cortes que existen. Entendemos que hay distintos tipos de cortes. Unos son los que genera la municipalidad a partir de las obras que se generan. Por ejemplo, estuvo una semana cortada Plaza Moreno en el horario pico para pintar las cebras de las calles. Entendemos que esto es evitable, que se podría hacer el fin de semana o en horario nocturno. Ahora también vemos que hay cortes por manifestaciones, por organizaciones que se manifiestan, que muchas veces se manifiestan en las puertas de la municipalidad o en el microcentro de nuestra ciudad, porque no son escuchados y buscan visibilizar sus problemas. Entendemos que esto es prevenible también, ¿no? Porque es necesario generar una instancia previa de diálogo con estas organizaciones y no que la única manera de visibilizar sus problemas sea cortando la calle. Y después hay un tercer tipo de corte de calle que tiene que ver con movilizaciones que son programadas, por ejemplo el 24 de marzo, que vemos que en este último tiempo Control Urbano no tiene ninguna intervención en relación a la organización o el ordenamiento del tránsito en nuestra ciudad, cuando se sabe con mucha anterioridad cuál es la fecha en la cual se va a dar esa movilización con esos cortes de calle. En materia de transporte, entendemos que hay un grave problema en nuestra ciudad que tiene que ver con la gran afluencia de autos particulares al centro de nuestra ciudad. Entendemos que la única manera de desalentar el ingreso de autos particulares es mejorar el transporte público. Hay que generar un mecanismo de control sobre los subsidios que el Estado le da a las empresas de transporte público para garantizar mayor conexión entre barrios. Por ejemplo, para ir de Villa Elisa a Gorina, uno se tiene que tomar un micro, ir a 13 y 32 y después tomarse un micro a Gorina cuando la distancia entre Villa Elisa y Gorina es de 15 cuadras. Entendemos también que hay que generar mayor frecuencia en el transporte público de micros, y otra demanda que plantean los vecinos es mejores unidades, ¿no? Por otra parte, hay una cuestión que es una gran deuda en nuestra ciudad que tiene que ver con la llegada del tren eléctrico a 1 y 44. Estuvimos con Florencio Randazzo subidos al tren, hablando con muchos platenses que son trabajadores y que utilizan el tren diariamente para transportarse hacia sus trabajos. Entendemos que hoy el servicio es deficitario porque hay un sistema de micros que sale de 1 y 44, donde la gente viaja como ganado, donde no están pautadas las frecuencias de los micros. La única manera de poder solucionar este tema es que el tren llegue a 1 y 44 y que el gobierno nacional, provincial y municipal cumpla con las promesas que hizo. Bueno, en relación al Código de Ordenamiento Urbano, el actual código, es decir, el que está vigente, ha fracasado. Entendemos que centralmente un Código de Ordenamiento Urbano no tiene que ver con la habilitación para la construcción, es decir, se ha habilitado la construcción en cierto sector de la ciudad, en el microcentro de la ciudad, pero la infraestructura sigue siendo la misma de hace 80 años, y por otra parte, y al mismo tiempo, se ha extendido muchísimo nuestra ciudad en otros barrios que terminaron siendo, lo decíamos en otra ocasión, casi como localidades. Hay que poder
volver a abrir el debate, pero teniendo en cuenta la ciudad que tenemos, cómo vivimos en la ciudad que tenemos y cómo ordenamos esta ciudad para que todos tengamos acceso a la urbe, ¿no? Al buen vivir. Para eso entendemos que hay que convocar a las universidades, a los colegios profesionales, pero también hay que convocar a la gente, es decir, los vecinos tienen que poder participar en las delegaciones para poder discutir no solo dónde se va a construir y cómo hacemos para que las obras lleguen a los barrios donde aún no han llegado, sino además para poder también trabajar sobre el tema del transporte y generar alguna reforma estructural en materia del transporte público, poder también debatir el tema del acceso a los servicios públicos y las obras que requerimos de las empresas prestatarias de servicio. En materia de obra pública, lo que podemos decir en principio es que celebramos la articulación entre el Estado nacional, provincial y municipal. Nos parece que era una deuda en la ciudad de La Plata y que en la actual gestión hay mucha transferencia de recursos de nación y de provincia para hacer obras en la ciudad de La Plata. Ahora, lo que vemos es que ese presupuesto, esa cantidad de dinero público no está siendo utilizada como debería utilizarse. En principio lo que vemos en el 2016 es que se subejecutó el dinero destinado a obra pública, es decir, se gastó solo un 56%, y vemos además que no están claras las prioridades, es decir, dónde gastar el dinero. Entendemos que nosotros tenemos que poder discutir o debatir en el Consejo Deliberante un plan integral de obra pública en el que participe la Municipalidad, el Departamento Ejecutivo y el conjunto de los sectores de la oposición, pero además participen los colegios profesionales y también las universidades que están en nuestra ciudad y donde podamos demarcar algunas prioridades. Nuestra ciudad creció muchísimo en las últimas décadas, creció probablemente de modo desordenado y para construir la ciudad que soñamos necesitamos abordar las problemáticas que hoy tenemos. Hay grandes extensiones territoriales, barrios, o casi tienen la magnitud de localidades como Parque Sicardi, el Gigante del Oeste o en el Retiro, donde hay barrios donde los vecinos no acceden a los servicios públicos básicos. Necesitamos las obras de infraestructura, centralmente en materia de energía eléctrica, de gas, de cloacas y de agua. En materia de gas y electricidad es necesario generar algún tipo de comisión de seguimiento de inversiones en materia de obras de infraestructura. Es impensable que con el gran incremento irracional que hubo en este último tiempo en relación a las tarifas de servicios públicos, las empresas no estén invirtiendo en obras de infraestructura. Entendemos que es muy necesario que el dinero llegue a los barrios periféricos de nuestra ciudad, por ejemplo, en materia de asfalto. Vemos últimamente que nos plantea la municipalidad que la ciudad está en obra, que hay una revolución de la obra pública y vemos que únicamente se aplica un mejoramiento del asfalto, que además es de dudosa calidad en el centro de la ciudad o en el casco histórico de la ciudad y que el asfalto no está llegando a los barrios y que esto no solo trae problemas en el orden del tránsito, que se rompen los autos, como nos dicen los vecinos, sino además que vimos en el último tiempo, si llueve, la ambulancia no ingresa a los barrios, si llueve los chicos no pueden ir a la escuela. De estas problemáticas estamos hablando cuando planteamos que es necesario que el asfalto llegue a los barrios. Por otra parte, en materia de obra pública, nosotros entendemos que tiene que haber una línea de trabajo, probablemente a mediano plazo, que tenga que ver con desarrollar el perfil productivo de nuestra ciudad. Nos hemos reunido con todas las cámaras empresariales de la ciudad de La Plata y de nuestra región. Nos plantean que una de las principales dificultades es una dificultad de índole estructural, es decir, en la ciudad de La Plata hay mucha capacidad productiva, pero hay una gran dificultad para la comercialización y eso se debe a que no se puede conectar nuestra ciudad con el resto del mundo. Para esto entendemos que hay dos tareas pendientes que son fundamentales. La primera tiene que ver que
con que para producir se necesita volumen, y eso implica para transportar el volumen de producción necesitamos barcos, entonces necesitamos la puesta en marcha definitiva del Puerto de La Plata, y para comerciar nuestra producción se necesita velocidad, y para esto necesitamos un aeropuerto, y esto es una demanda histórica del sector empresarial y productivo de nuestra ciudad. La ciudad de La Plata es la única capital de una provincia en nuestro país que no tiene un aeropuerto. Bueno, yo considero que en principio en la ciudad de La Plata existen muchísimas experiencias culturales muy ricas, en danzas, en artes plásticas, en teatros, que existen quizás de manera subterránea. Lo que no estamos viendo hoy en la ciudad de La Plata es que existe una política pública de aliento, ¿no?, a estas expresiones culturales que además son reconocidas en el resto del país y probablemente en el mundo, y que aquí en nuestra ciudad no tienen espacio desde donde se las potencie. Bueno, yo coordino un centro cultural, estamos acá en el Tita Merelo, al mismo tiempo está ensayando un cuerpo de danza contemporánea, por eso quizás se está escuchando algún ruido. Pero bueno, creemos que es muy importante que existan estas políticas de aliento a la cultura platense, pero además que existan un fomento de espacios descentralizados, es decir, que en cada barrio pueda existir algún espacio desde donde la gente puede acceder de modo igualitario a la cultura, y no solo acceder a una cultura que se gesta en el centro de nuestra ciudad o en espacios de élite, sino además un espacios en los distintos barrios donde los vecinos puedan gestar experiencias culturales que sean beneficiosas o que les permitan acceder a la cultura. En el mes de agosto tuvimos muchos festejos del Día del Niño, que fueron en distintos barrios de nuestra ciudad, en Tolosa, en San Carlos, en Hernández, en Villa Elisa, yo creo que en la mayor parte de los barrios de la ciudad de La Plata, eventos que organizaron los vecinos, a los cuales asistieron una gran cantidad de familias platenses, y yo creo que eso tiene que ver con que hoy no encuentran un espacio donde poder acceder al juego, a la recreación, a la cultura de modo gratuito. Si uno piensa que la única política cultural de este gobierno fue, de alguna manera, la inauguración o la reinauguración de la República de los Niños, y piensa que para acceder a un día de disfrute en la República de los Niños una familia necesita 600 pesos, entendemos que la actual situación económica y social cada vez se vuelve más exclusivo, ¿no?, el acceso a estos espacios. Por otra parte, entendemos que hay que generar un fomento concreto a los centros culturales de nuestra ciudad que gestan movidas culturales que son importantes, que se cumpla la ordenanza de centros culturales que empujamos el conjunto de los centros culturales de la ciudad, que fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante, que implicaba dos cuestiones: la creación de un registro de centros culturales alternativos con una habilitación diferencial, es decir, distinta a la de los boliches, y por otra parte lo que implicaba era un fomento mínimo en términos económicos, un fondo en términos económicos que permitiera alentar la actividad que los centros culturales desarrollaban. Esta ordenanza no se está cumpliendo en ninguno de los dos aspectos. Control Urbano ha clausurado en el último tiempo centros culturales de nuestra ciudad, y nosotros queremos también acompañar, porque creemos esto también: la creación de una ordenanza no implica solo que se legisle y se apruebe, sino además empujar para que las ordenanzas se cumplan. Centralmente lo que esperamos es que las elecciones se tomen como elecciones de medio término, como elecciones legislativas, donde la gente pueda evaluar estos 2 años de gestión de la coalición Cambiemos y pueda evaluar si las promesas que hizo el presidente, la gobernadora y el intendente fueron cumplidas o no, que pueda entender también que no es un balotaje, no estamos ante un balotaje presidencial, que acá no hay 2 candidatos, sino es una elección legislativa,
donde lo que se está discutiendo, o en nuestro caso lo que queremos ofrecerle a los vecinos, es la posibilidad de ser una opción opositora seria, que no denuncie por Facebook o Twitter cuáles son los problemas de nuestra ciudad, ni tampoco tenga un doble discurso, es decir, que le diga una cosa a la gente y que después vaya al Consejo Deliberante y vote en contra de aquello que prometió durante la campaña electoral, sino que sea de alguna manera la voz de los vecinos en el Consejo Deliberante y que pueda llevar las principales problemáticas que viven día a día los vecinos, pero también pueda llevar o aportar a construir resoluciones a esas problemáticas a partir de los consensos entre los distintos sectores políticos.